Hola, bienvenidos a este video. Voy a hacer un análisis del poema Bendición de Charles Baudelaire, que está en su libro Las Flores del Mal, como pueden ver. Este libro en su momento me fue regalado por un conocido que, bueno, después, como pasa muchas veces en la vida, uno pierde contacto y eso conocido deja de serlo, ¿no? Lo que voy a hacer es ir leyendo estrofa por estrofa y analizando los distintos versos de este poema que me parece algo impresionante, lo que hace Baudelaire aquí, así como todo el libro. Lo que logra es una forma, una visión del mundo que ya he hablado en otro video, pero voy a hacer este análisis, así que vamos a ello. La primera estrofa del poema Bendición dice así: cuando, por un decreto de los poderes supremos, el poeta aparece en el hastío del mundo, horrorizada su madre y profiriendo blasfemias, crispa sus puños hacia Dios que la compadece. El primer verso, el cual es cuando, por un decreto de los poderes supremos, el poeta aparece en el hastío del mundo, me lleva a intuir una postura planteada y a su vez una incógnita. Me lleva a intuir que Baudelaire ve al mundo como algo asqueante, algo angustiante. Y la incógnita está cuando Baudelaire dice poderes supremos. No creo que esté hablando de Dios. Insisto en que va más allá de aquel Dios del día a día. Y me baso en esto principalmente porque esos poderes, que no es solo un poder, sino que son varios poderes, estos poderes supremos, en plural, tienen la ocurrencia de lanzar a este mundo repugnante, a este mundo angustiante, a este mundo cansado, asqueroso, según la postura de Baudelaire al decirlo, tiene la ocurrencia de a ese mundo, con todos esos adjetivos, traer un poeta. Un alma condenada a la sensibilidad en un mundo donde el corazón y los pensamientos son cada vez más de piedra. Y por eso mismo que al decir poderes supremos, no habla de ese concepto de Dios que todos conocemos. Porque Dios puede necesitar muchas o pocas cosas, pero no va a necesitar nunca un poeta. Nunca va a necesitar a alguien que le haga ver la basura de su creación, la porquería que ha creado esa divinidad, o que en su defecto no va a necesitar nunca a alguien que vea cosas mucho más sublimes que el mismo Dios que conocemos en cada detalle, que vea en cada detalle de la vida algo tan hermoso y sublime, que eso es más importante que el propio Dios que todos conocemos. Dios no necesita un poeta. Por eso insisto en que Baudelaire, decir poderes supremos, está diciendo algo más allá de ese Dios de Jesús en la cruz y demás. No puede ser que la ocurrencia de que un poeta nazca en este mundo dependa del simple Dios que conocemos, sino que es algo más allá, esos poderes supremos más allá de cualquier concepto de Dios existente, según mi interpretación, por supuesto. El segundo verso de la primera estrofa dice: horrorizada su madre y profiriendo blasfemias, crispa sus puños hacia Dios que la compadece. Y no es para menos, aparece en este mundo angustiante, en este mundo repugnante, un tipo con una superioridad distinta y un tipo que está condenado a hacer siempre algo anormal. Entonces, su madre, al ver lo que ha parido, no puede menos que gritarle, que decirle puras blasfemias, crispando sus puños hacia el cielo, pero no diciéndole blasfemias al Dios del mundano, al Dios de ese concepto que conocemos, ya que es este Dios quien la compadece. Cuando dice crispa sus puños hacia Dios que la compadece. Y ahí es donde vuelvo al primer verso de esta estrofa y digo: si Dios puede compadecer a una madre que nace un poeta,
que trae al mundo un poeta, alguien condenado, implica que Dios no fue quien tuvo la ocurrencia, para bien o para mal, perversa o concretamente bien, de traer a este mundo un poeta. La segunda estrofa, continuemos, dice: ¿por qué no habré parido un nudo de los víperos en vez de alimentar a esta irrisión? Oh, maldita sea la noche de los efímeros placeres donde mi vientre ha concebido mi condena. Bueno, en el primer verso de esta estrofa, ¿por qué no habré parido un nudo de los víperos? Se está refiriendo, ¿por qué no habré parido una serpiente antes de que salga de dentro de ella, dentro de la madre? Una cosa tan desgraciada como un poeta, un tipo que va a escribir poesía. Y dice: ¿por qué no habré parido un nudo de los víperos en vez de alimentar a esta irrisión? Ella prefiere, vuelvo a decir, en esa ira, al darse cuenta que su hijo es un poeta, prefiere haber tenido una serpiente que tener que alimentar a esa burla, a su hijo, que ve como objeto de una burla de algo superior. Es decir, aquello superior, aquellos poderes supremos se burlan, se burlan de mí al tener que alimentar nada más y nada menos que a esta alma condenada. Y bueno, luego hace: maldita sea la noche de los efímeros placeres donde mi vientre ha concebido mi condena. Hace referencia a su arrepentimiento, efímero placer ese del sexo, donde mi vientre ha concebido mi condena, donde, bueno, se ha condenado por ser la madre, que no va a dejar de serlo por más que blasfeme y prefiera una serpiente, si sabía de antemano que iba a tener como hijo a un poeta. Y continúa en la postura de la madre y dice: ya que tú me has elegido, esta es la tercera estrofa, ya que tú me has elegido entre todas las mujeres para hacer el desprecio de mi triste marido, y que a las llamas arrojar no puedo, como una carta de amor, este monstruo infame, continuamos con la cuarta estrofa, haré recaer tu odio que me abruma sobre el instrumento maldito de tus perversidades, y tanto torceré este árbol miserable que jamás podrán nacer sus infectos retoños. En estas dos estrofas, su madre condena aquello que ha parido, le va a dar toda su maldad, lo va a torcer, lo va a maldecir tanto como le sea posible, para que no pueda reproducirse, y dice sus infectos retoños, es decir, el poeta, algo infectado, no puede seguir dándole a este mundo cosas infectadas. Eso es como ve su madre en la postura de la narración del poema a un poeta, ¿no? Valga la redundancia. Y también le dice a Dios perverso al decir: sobre el instrumento maldito de tus perversidades. Pero le dice a Dios perverso porque piensa que Dios, que es quien la compadece, trajo a un poeta a este mundo. En realidad Dios la compadece porque en su mundo, en su creación, ha aparecido un poeta, algo que él no tenía ninguna intención. Dios no necesita a los poetas. Entonces, bueno, su madre maldice y le dice perverso a Dios por el hecho de que no puede ver algo más allá del concepto de Dios, ¿no? La siguiente estrofa continúa así: y si ella traga la espuma de su odio y no comprende los designios eternos, y ella misma prepara en el fondo de la Gehenna las hogueras consagradas a los crímenes maternales, Baudelaire, saca el relato, ya no es su madre como la que hablar en primera persona, sino como es como una reflexión hacia ella, hacia esa madre que habla sobre el poeta que ha parido, y al ver su reacción, al ver la reacción de una madre, al tener un poeta en este mundo, reflexiona que ella misma preparará en el fondo de la Gehenna las hogueras consagradas. La Gehenna es, para aquellos que buscan algo constantemente, es un tormento constante, un sufrimiento constante. Y también puede tomarse del Islam, que es el infierno, vendría a ser la equivalencia al infierno cristiano. Entonces,
la madre de un poeta va a preparar las hogueras de ese infierno para que su hijo se queme. Esa es la reacción que tiene en el poema la madre, el papel de la madre al ver que su hijo es un poeta. Continúa. Sin embargo, bajo la invisible tutela de un ángel, el hijo desheredado se embriaga de sol, y en todo lo que bebe y en todo lo que come se asemeja a la ambrosia y al rojo néctar. Aquí Baudelaire es como que, ¿sabes qué? Madre, no me importa. Él logra que, a pesar de ser un hijo desheredado, logra embriagarse de sol, de aventuras, de andanzas, de experiencia. Y en todo lo que bebe y en todo lo que come se asemeja a la ambrosia, se asemeja a algo placentero. Él se ve como algo placentero en cada una de esas experiencias. Ambrosia en sí se puede tomar como un alimento material, que es, valga la redundancia, placentero, algo delicado y algo suave, y el rojo néctar. Él se ve más allá de toda esta reacción de su madre, y más allá de que poderes misteriosos lo hicieron aparecer en este mundo, él logra apreciarse como poeta más allá de las desgracias que esa condición le pueden llegar a traer, como puede ser el odio o el maltrato de su madre y demás. Y tomemos la postura de madre, puede ser como familia, o vayamos un poco más allá y tomemos la postura de madre como contexto social, como grupo social, algo en lo que él no logra encajar, en lo que queda afuera de todo eso, y así todo él logra apreciarse, llenarse de vida, de sol, de experiencias, y verse algo delicado, algo placentero, sentir la delicadeza y el placer en todo lo que decide experimentar. Continúa por la misma línea el poema, todo lo que el poeta logra descubrir y descubrirse. Y dice: juega con el viento, con la convertida nube, y se embriaga cantando el Vía Crucis. Y el espíritu que le sigue en su peregrinaje llora al verlo dichoso como un pájaro en los bosques. Él, más allá de todo, traído a un lunfardo, hace la suya. Logra enaltecerse a sus propios ojos, más allá de cualquier desgracia que la condición de poeta le traiga. Y todos aquellos a los que amar quisiera lo observan con temor, o bien se enardecen con su quietud, y se esfuerzan en ver quién sabrá extraerle una queja, y se jactan de ser inexorables con él. En el pan y el vino destinados a su boca, mezclan la ceniza con impuros escupitajos, y con hipocresía arrojan todo cuanto ha tocado, y se endilgan de haber puesto sus pies en sus pisadas. Aquí, si bien ya es lo que decía antes, salgámonos un poco de la visión de madre y llevemos esa postura y ese desprecio que siente la madre por el poeta que parió, llevémoslo al contexto social, al grupo social y a grupos más amplios. La sociedad lo ve así como a su madre, y por lo tanto están enardecidos con su quietud, lo observan con temor y son inexorables, es decir, no pueden ser de otra forma con un poeta. El mundo está tan articulado, tan lleno de engranajes, tan estupidizado y tan aferrado a que la vida es de una forma unilateral y no puede ser de otra forma, que no pueden ver a un poeta de otra forma como Baudelaire lo narra. Son inexorables, es inevitable que sientan tantas cosas malas, negativas, para con una persona que se atreve a romper con los moldes. Y aquí podríamos, si quisiéramos, poner el lugar del poeta, sacar la palabra poeta y poner cualquier palabra que estén pensando, poner un soñador, que por supuesto es un poeta comparte mucho al soñador, un tipo que quiere algo más de la vida, un tipo al que no le importa el dinero y quiere llenarse de experiencias.
mucho la sociedad no ha cambiado en ese aspecto. Ven al diferente como una amenaza. Esto es lo que estas dos estrofas me hacen ver. Y ahora ya habló de su madre, ya habló de que él se enaltece a pesar de eso, y habla de cómo la sociedad lo ve. Luego de eso pasa a hablar de su mujer, y dice así: su mujer va gritando por las plazas públicas: ya que él me ve tan bella para adorarme, deseo el culto de los ídolos antiguos, y como ellos pretendo ser cubierta de oro. Y me embriagaré de nardos, de encinas y de mirra, con genuflexiones, manjares y vinos, para saber si puedo en un corazón que me admira usurpar entre risas los homenajes divinos. Y cuando me harte de estas farsas impías, posaré sobre él mis manos suaves y vigorosas, y mis uñas, iguales que las uñas de las arpías, sabrán abrirse camino hasta el fondo de su corazón. Y como una joven ave temblorosa y palpitante, arrancaré de su seno ese corazón enrojecido para que se sacie mi bestia predilecta, y con desprecio al suelo arrojarlo. Aquí está diciendo que su mujer, su amada, tampoco podrá comprender al poeta, y podrá ser, cuando dice cubierta de oro, lo tomo como podrá ser llevada al mundo del poeta y vivir eso, o intentar ver el mundo como él lo ve, y a su vez con toda esa energía, con toda esa mística, más allá de lo rutinario. Ahí es donde, en ese apartamiento de lo rutinario, ella se sentirá cubierta de oro, más que de forma literal, ¿no? No está diciendo cubrirse de oro de forma literal, sino que se cubre de oro. El oro es apartarse de eso rutinario, y es un poeta se lo puede dar, sacarla del mundo normal. Y sigue que se embriagará de nardos, de encinas de mirra, que vivirá algo espectacular, algo intenso, para traerlo a nuestro lenguaje, pero que intentará hacer la prueba a ese corazón que la admira, a ese poeta enamorado que ella tiene, probará traerlo a la rutina. Porque dice, al decir usurpar entre risas los homenajes divinos, está diciendo que pondrá a prueba al poeta a ver si el poeta puede ser normal. Ella, con esa prueba, le está diciendo, bueno, los pies en la tierra, lo que se diría comúnmente. Volar puede estar bien, pero ella necesita, imagino y entiendo, interpreto, un hombre normal, un hombre maduro, un hombre como la sociedad necesita los hombres. Entonces sabe que se hartará, y cuando se harte hará lo que hacen, y cuando se harte las farsas impías, le va a arrancar el corazón y lo arrojará con desprecio al suelo. Así ve en este poema Baudelaire el papel de su mujer, según mi interpretación. En la siguiente estrofa, el poema hace un corte, es decir, ya él llega al mundo por los poderes supremos. La madre se da cuenta, se horroriza, lo maldice, él se acepta, se enamora de ser como es. Después nos pasamos a ver cómo lo ve la sociedad, después cómo lo ve su mujer y cómo va a terminar destruyéndolo. Entonces el poema es como que hace un corte y está el poeta haciendo una acción y narrando. Y dice así: hacia el cielo, donde su ojo un espléndido trono divisa, el sereno poeta eleva sus brazos piadosos, y los vastos destellos de su espíritu lúcido le impiden ver a las turbas enfurecidas. Es decir, el poeta sigue con su espíritu lúcido, sigue con los ojos abiertos,
percibiendo la vida del mundo y los colores y haciendo y dejándose enamorar por todo eso, lo sigue haciendo. Y ese enamoramiento, esa constante búsqueda y esa constante observación no le gusta al mundo porque lo lleva a poner al mundo en un lugar donde el mundo no quiere y le impide ver ese enojo de las turbas, de la gente, de la sociedad. Aquella no necesita salirse de aquella comodidad diaria en donde el mundo está. Esa gente ama esa comunidad y se enoja al ver que esa comunidad es una lenta forma de envenenamiento. Entonces el poeta dice: seas tú bendecido, mi Dios, que prodigas sufrimiento con un divino remedio a nuestras impurezas, y como la mejor y la más pura esencia que dispone a los fuertes a los sagrados goces. Sé muy bien que has reservado un lugar al poeta en las filas bienaventuradas de las santas legiones, y que lo has invitado a las eternales fiestas de los tronos, las virtudes y de las dominaciones. Sé muy bien que el dolor es la única nobleza, que jamás morderán la tierra y los infiernos, y que para trenzar mi corona mística necesita de todos los tiempos y de todos los universos. Pero las joyas perdidas de la antigua Palmira, los ignotos metales, las perlas del mar, por tu mano engarzadas, no podrían bastar a esta bella diadema tan deslumbrante y clara. Pues no será hecha sino de pura luz, arrancada a ese sagrado hogar de rayos primigenios, y donde los mortales ojos, en su esplendor entero, son apenas oscurecidos y quejumbrosos. Bien, hay algunos versos interesantes para analizar en esta parte final del poema. Cuando Baudelaire dice: seas tú bendecido, mi Dios, que prodigas sufrimiento como un divino remedio a nuestras impurezas, creo que está siendo irónico. Está diciendo: sí, bendecido mi Dios, que me da sufrimiento por nuestras impurezas, por nuestros defectos tengo que sufrir. Luego hay un párrafo muy interesante, hay una estrofa muy interesante que dice: sé muy bien que el dolor es la única nobleza, que jamás morderán la tierra y los infiernos, y que para trenzar mi corona mística necesita de todos los tiempos y todos los universos. Esta estrofa creo que es una de las más profundas, porque está diciendo que un noble solo puede ser formado, tallado, creado por el dolor. Un noble que se llama a sí mismo noble por herencia, porque Dios creó reyes y el poder divino y todas esas cuestiones que había en esa época, ¿no?, con la nobleza, con los reinados, está diciendo: es todo mentira. El noble sale del dolor, no sale ni de un infierno ni de una tierra, y por lo tanto un noble es mucho más que Dios, porque Dios no puede dar un noble, ni tampoco puede venir un noble del infierno. Solo del dolor una persona puede salir noble, pero no noble como superior, como la sangre azul, como esas estupideces, sino noble de corazón, noble de alma, noble de carne y hueso, noble, una persona noble. Y luego dice que para trenzar su corona mística necesita de todos los tiempos y todos los universos. Es decir, para armar, para soportar ese dolor, él necesita buscar en los tiempos y en los universos las verdades que él quiere encontrar. Su visión del mundo es demasiado grande para todo aquello que los normales, que lo odian, ven. Y luego hace una crítica, le hace una crítica a Dios, que ni los ignotos metales ni las perlas del mar, engarzadas por el mismo Dios, creadas con la mano de Dios, van a bastar. Ni todos esos metales ni esas perlas que Dios creó con sus manos podrán ser superiores a la bella diadema tan deslumbrante y clara. Cuando dice diadema,
una corona figurativa, que es deslumbrante y clara, la corona de la experiencia, del conocimiento, de las verdades a las que llega Baudelaire, que no le importa que haya un metal y una perla creada por Dios, por la mano de Dios. Él ve en sus verdades, en su visión del mundo, algo más importante. Porque dice, en la estrofa final, pues no será hecha sino de pura luz, arrancada a ese sagrado hogar de rayos primigenios. Es decir, esas coronas de conocimiento o de verdades, de observación, de experiencia, esa corona de sensibilidad, esa corona noble porque viene del dolor, es un rayo sagrado de esos orígenes, al decir primigenios, del origen, del principio, que él fue designado desde el principio a llegar a una conclusión más deslumbrante y clara que cualquier cosa que el mundo o que Dios le pueda ofrecer. Y el verso final es tremendo, porque y donde los mortales ojos en su esplendor entero son apenas oscurecidos y quejumbrosos espejos, es decir, el ojo del mortal, de las personas que no se animan a ver más allá de las cosas, no podrá encandilarse, no podrá deslumbrarse, porque son apenas oscurecidos, por una visión del mundo diferente, si todo lo que sabe hacer es todo lo que le dicen que tiene que hacer. Y así termina el poema. Es la verdad un poema muy bueno, bendición. Me pareció acertado para este primer video de pequeño análisis interpretativo de escritos. Si quieres dejar en los comentarios un poema que te haya gustado mucho o un poema propio que te gustaría que le haga que lo lea, que conozca el mismo, y que con tu permiso, si es propio, me permitas darle una interpretación pública, hacerla pública, interpretación, por supuesto le daré una interpretación, genial, déjalo en los comentarios aquí abajo. No olvides suscribirte. Si quieres ver más videos como estos, voy a seguir subiendo interpretaciones de textos y demás.